Bueno, uno de los temas de los cuales vamos a hablar en este momento tiene que ver con la seguridad en la ciudad de Mar del Plata. Los últimos días hemos hablado mucho de estos temas por muchos delitos, diferentes delitos, narcomenudeo, robos, también homicidios, un número de homicidios importantes en la ciudad de Mar del Plata en lo que va del año, más allá que la estadística del año pasado fue positiva en lo que tiene que ver con una merma, pero en el arranque del año ya llevamos 14 homicidios en casi 3 meses. Sí, la estadística por lo menos se nos va a dar alta este año si lo arrancamos de esta manera. Droga, robos y homicidios. Bueno, quizás... ahí vamos a repasar algunos de los hechos. Sí, esto, por ejemplo, es en el club Boca, si mal no recuerdo, uno de los clubes que más ha sufrido porque fueron 2 robos. Acá también, como podemos ver, un joven que... robo de bicicletas. Sí, exacto, va a saltar la reja, también se va a llevar... bueno, inseguridad constante, ¿no? En diferentes lugares. Son imágenes que generalmente nos llegan a través de nuestra línea de WhatsApp. El robo de los porteros. Hay desde delitos menores, quizás, pero constantes. Esa es la preocupación, todo ¿no? el tiempo. Bueno, no solo ocurre en Mar del Plata, pero es lo que nos... Veíamos hace poco como 2 jóvenes también forzaban un... Bueno, estas son corridas en el polivalente, estamos hablando a la vuelta de la escuela. También que termina con un apuñalado. Bueno, acá vemos los robos de los negocios, las mecheras, oportunistas también. Ahí vemos cómo sustrae un celular. Son todas las imágenes que nos van llegando a partir de las... este ingresa, recordemos este hecho, ingresa al negocio, saca la plata y ahora vemos cómo con total tranquilidad la va contando. El que la cuenta en la vereda. Sí, va contando. A ver cuánto dice. Recaudó. Exacto. Y son pequeños robos que en realidad forman parte de hurtos, ¿no? Porque la gente los denuncia, pero no hay demasiado, o sea, quedan ahí. No se puede hacer demasiado. De hecho, muchos vecinos que nos mandan las imágenes, lo que nos aclaran es, prefiero mandárselas a ustedes porque la verdad es que no hacen nada, ¿no? Entonces, de alguna manera, escrachan a las personas que se dedican a esto. Bueno, este es el robo al excombatiente, si no me equivoco. Exacto. Que le sacan hasta el auto. las medallas. Este fue más violento. Bien. También hay imágenes de narcomenudeo, que se fueron registrando también en los últimos días. Bueno, y acá me parece la principal problemática, ¿no? El narco, bueno, acá los 5 autos que se llevaron del hotel, el narcomenudeo ligado a los homicidios, que han sido muchísimos en el último tiempo. Bueno, estamos viendo la destrucción de los denominados point, con las máquinas. Bueno. Son investigaciones que llevan tiempo, muchas veces decimos de 6 a 2 meses. Dan justamente con estos points en donde se vende droga. Quizás es el escalafón o el escalón más bajo, ¿no? De lo que tiene que ver con el narcotráfico. Pero bueno, se denuncian. Lo que hay que tener presente también que son denuncias anónimas. A partir de ahí comienzan las diferentes investigaciones. Cuando logran los allanamientos y demás, sucede esto, ¿no? Se derriba los points de narcomenudeo. Pero esto, como dábamos cuenta, está muy ligado últimamente a los últimos homicidios en la ciudad. Bueno, y vamos a continuar hablando de este tema y le damos la bienvenida a Rodolfo Manino Iriar, quien ocupó la cartera de seguridad en el año 2015, actualmente es director del Correo Argentino, y el especialista en temas policiales y judiciales, Cristian Fernández. ¿Cómo estás, Cristian? ¿Bien? ¿Cómo andas, Germán? ¿Todo bien? Bien. Bueno, primero el invitado, Cristian es de la casa. ¿Qué lectura hace de lo que viene ocurriendo? Bueno, primero buen día, agradecerles porque tratan la temática. La verdad que muchas veces no es políticamente correcto hablar del tema de seguridad y me parece muy importante que se pueda tratar, que se pueda hablar. Hay que animarse a hablar de seguridad, siempre en los marcos de la planificación estratégica, de lo que uno quiere para la seguridad en ciudades como esta. Yo puedo hablar de la experiencia positiva que tuvimos allá por 2015, cuando fui convocado por el entonces gobernador Benincioli y Pulti era el intendente de la ciudad. Y propusimos un plan estratégico de corto plazo, de mediano y de largo plazo. En este sentido, hoy nos podemos basar en eso porque tuvimos resultados positivos. Si hablábamos del robo de vehículos, había 300 vehículos que se robaban en la ciudad de Mar del Plata. Al término de 5 meses y medio, los autos se robaban 80.
¿Cómo se hizo, por ejemplo, el robo de vehículos? Como podemos hablar de otros índices. El Centro Estratégico de Análisis Delictual que teníamos, el CEMAED, en la ciudad de Mar del Plata, nos marcaba las zonas calientes. Y en una planificación integral se sentaban en la mesa todos los comisarios, todos los jefes del comando y la justicia en esa misma mesa. En esta planificación integral quedaba detectado inmediatamente la zona donde se robaban vehículos. En ese momento, me acuerdo, era la comisaría primera. Bueno, el comisario de esa comisaría y el jefe del comando tenía que dar explicaciones a una comunidad. Al cura que daba las quejas, al pastor que daba las quejas, en ese caso lo recuerdo perfectamente, y entonces en ese careo rápidamente había que darse cuenta si había connivencia o había omisión. Bueno, de todas formas la justicia actuaba y inmediatamente pudimos arrojar resultados. 300 autos se robaban, quedó en 80 vehículos, tal vez ustedes lo recuerden, en agosto de 2015, de marzo a agosto. Y así con cada uno de los problemas. Mira, en ese momento yo recuerdo haber llevado por denuncia de los vecinos, digo haber llevado yo personalmente, porque puse el primer día que asumí la Secretaría de Seguridad los 2 teléfonos personales a disposición, porque había quejas que la policía no tomaba la denuncia, que no había resultados en cuanto a la justicia. Bueno, publiqué mi teléfono e inmediatamente, una vez que se hizo público, podíamos saber cuántos points de drogas había en la ciudad. En ese momento había 150 lugares aproximadamente donde se decía o se podría haber vendido droga. Bueno, hoy se estima que estamos en 1000 lugares donde se vende droga. ¿Y saben qué? Con el mismo procedimiento, con las mismas 2 fiscalías y con 8 funcionarios públicos que tienen que atender la misma demanda en 2015 que ahora. Entonces se hace prácticamente imposible con las mismas herramientas. Entonces si no se mune de herramientas es muy difícil parar esto. Y además el narcomenudeo, recién lo hablaban ustedes, un robo de teléfono hoy en cualquier lugar de la ciudad o un motochorro roba para poder consumir. El 95% de las personas que llegan a la justicia hoy son consumidores y lo hacen con la rapidez de poder deshacerse de ese teléfono, de esa cartera, con ese vidrio que rompieron o con ese auto que se robaron para que ocurra un hecho delictivo. Cristian, tema homicidios. Siempre hemos hablado varias veces aquí en Arriba Mar del Plata. Por un lado, el año pasado, que hablamos de una estadística, por decirlo de alguna manera, por la baja positiva, pero este año arrancamos con 14, ¿es la cifra? 14, con el del viernes que se terminó confirmando es un nuevo homicidio, el de Víctor Corbalán, allí en el barrio Libertad, un hombre de 79 años que fue hallado en el interior de su casa sin vida. Se pensaba primero que había sido un accidente, teniendo en cuenta las condiciones en las que vivía esta persona, un acumulador, por llamarlo de alguna manera, una caída que podría haber tenido, pero finalmente el informe de autopsia le permite al fiscal Leandro Arévalo comenzar a investigar el hecho como homicidio, por eso hablamos de 14 en lo que va del año. Hemos dicho en algún momento, Germán, también de lo relativo de alguna estadística, porque el año pasado fue la menor cantidad de homicidios en la última década, pero no había en realidad muchas cuestiones más allá del número en sí, es decir, para festejar puntualmente por 2 cuestiones. Lo que había aumentado de manera creciente tenía que ver con la cantidad de heridos, muchas veces relacionado también por cuestiones relacionadas con el narcomenudeo. Hablamos que en Mar del Plata el narcomenudeo, fundamentalmente en cuestiones de seguridad, tiene más que ver con peleas no tanto entre bandas por territorio, sino peleas entre propios compradores, entre comprador y vendedor, es decir, en esos incidentes que se dan en algunos de los puntos justamente de venta que existen en la ciudad de Mar del Plata. Yo no tengo tan claro la cantidad o ese porcentaje tan elevado de personas que ingresan al sistema judicial, por lo menos imputados en algún caso, que sea tan alto el número de consumidores o ese porcentaje al menos. Sí, la otra cuestión, Iriar en algún momento habló o el año pasado también planteaba la necesidad de un plan integral de seguridad para Mar del Plata. Me interesa esa cuestión en otras cosas que el municipio puede llegar a realizar, como tiene que ver, por ejemplo, el tratamiento de adicciones. No puede directamente la municipalidad por sí misma, es decir, obviamente ir y derrumbar una vivienda, lo hace cuando hay una orden judicial, cuando hubo un operativo, pero tiene otras cuestiones para realizar. Una de esas tendría que ver, a mi entender, con el tratamiento de justamente el tema de adicciones, que aquellas familias que hoy están atravesadas por esta problemática no tienen, si no son los centros de prevención de adicciones, los CPA bonaerenses o alguna institución privada, manera de trabajar esa cuestión.
y si bien yo no sé si es el 95%, es verdad que muchas de las personas que entran con alguna causa a tribunales están justamente atravesadas por el tema de la adicción a las drogas. Bueno, ese es un buen punto el que dice Cristian, ¿eh? Sin duda. Además, creo que es uno de los puntos más importantes y relevantes que hoy no tiene solución, o aparentemente no tendría solución. Abarrotados los CPA, las instituciones que hacen un esfuerzo enorme tampoco tienen la ayuda que deberían tener. Digamos, esto es un hecho real. Y además, uno le gustaría no ser comentarista de la realidad o de lo que sucede, pero realmente es así. Digamos, y además, en cuanto a la integralidad de un programa que tiene que ver con la seguridad, no solamente es eso, sino que además, hoy, ¿qué decisión se toma con respecto a las víctimas de delito? Hoy no hay absolutamente nada. Eso estaba planificado en su momento y yo creo que hay que pensar claramente en esto. No solamente quien comete el delito, si es consumidor, poder de alguna manera actuar en cuanto a su salud, pero hoy no hay ninguna puerta para golpear. En principio la articulación entre municipio y provincia en cuanto a seguridad, por lo que uno escucha de Montenegro, del intendente de Montenegro, es buena con el jefe de seguridad de la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo se articula? Bueno, yo tengo un punto de vista crítico-constructivo por lo que viví en 2015. Sí. Yo creo que hay que plantearse cuál es el rol de la Secretaría de Seguridad en municipios como este, que realmente son grandes y además que tienen problemáticas profundas. En principio, uno tiene que tener el mando de todas las fuerzas de seguridad. No se puede hacer un procedimiento en una cuadra con las fuerzas federales y otro procedimiento a 5 cuadras con fuerzas provinciales y que además no estén conectadas. En ese momento yo recuerdo haber tenido el mando de todas las fuerzas federales. En ese momento estaba Berni en el Ministerio de la Nación y estaba en la provincia de Buenos Aires Granados y Maskin, y nos daban el mando de esa fuerza para que desde Mar del Plata, con el acuerdo de los vecinos, con los foros de seguridad, con las iglesias, insisto, porque tiene que haber una relación con lo que quiere la comunidad. Digamos, no puede ser que el vecino sepa dónde se vende droga y que la policía no haya llegado a la información o que la justicia no sepa. Digamos, ahí inclusive algo estaría funcionando mal. Si están todos sentados en la misma mesa, no debería haber inconvenientes de tener el mando de esa fuerza y dar las directivas. Y además, hacerse responsable. Cuando yo tenía que tomar esas decisiones, el responsable era yo. Había 42 operativos por noche. Digamos, esto lo hacíamos con la Federación de Taxistas, con las asociaciones de taxis y remises, que lo pueden decir, lo pueden contar hoy, los resultados que teníamos. Y además, un control exhaustivo, porque también sabemos que hay policías buenos y policías malos. Pero ¿cómo detectamos hoy a los policías malos? Bueno, con controles. Digamos, si nosotros teníamos un problema en un barrio, recuerdo que el Centro de Análisis Estratégico del Delito nos daba un gran índice de delito en el barrio Belisario Roldán, seguramente ustedes lo recuerdan, y en el barrio San Martín. ¿Qué hicimos? No podíamos controlar con las fuerzas provinciales ni con la policía local en ese momento porque había denuncias de connivencia. Bueno, las fuerzas federales vinieron a matizar y a ganar el territorio. Muchos decían en ese momento que Prefectura no iba a ir a hacerse cargo del territorio. Y sí lo hizo, porque había un mando natural que tenían que ir a ese territorio y controlar y además calmar a esos vecinos y darle resultados positivos. Bueno, las reuniones con los vecinos eran cotidianas. Me parece que un plan integral de seguridad no puede estar aislado. Por un lado tenemos las cámaras, por otro lado tenemos un sistema satelital de reconocimiento del saber en cada patrullero donde está. Bueno, hoy no funciona en el mismo lugar. Antes el Centro de Operaciones y Monitoreo era reconocido en todo el país hace algunos años porque era la máxima tecnología en este tipo de centro de operaciones. La verdad que hoy nos quedamos porque creo que la tecnología tiene que estar al servicio de la seguridad del vecino y tiene que estar en esta integralidad concatenado. Las cámaras, por dónde anduvo el patrullero. Yo recién veía claramente lo que sucedía en estos hechos que ustedes pasaron en este compilado. Y es muy fácil saber cuánto hace que pasó el patrullero o no. Porque todos tienen un sistema satelital que debería estar funcionando. Y además también están las cámaras, que en ese momento había 1100 y pico de cámaras, creo que habrá algunas más, pero creo que debería haber una inversión muy grande con respecto a esto. Además también en ese momento, que hoy deberían estar a disposición el reconocimiento de patentes de vehículos, que era simplemente en algunos de los vehículos de la policía tener ese reconocimiento de patente. Toda esta tecnología creo que ha quedado desarticulada si no hay una integralidad
y un plan estratégico con respecto al delito. Sí, a mí en ese punto hay dos cuestiones que me parecen interesantes. El sistema de ABS en los patrulleros está funcionando y aparecen causas judiciales, especialmente cuando en este caso hay que chequear algún tipo de información acerca del movimiento de los mismos. Son datos que aparecen y que se terminan teniendo. Yo coincido con la cuestión del centro de monitoreo. Hoy, más allá de las cámaras que podés tener, lo que no tenés, a mi entender, por lo que hemos visto, por lo que puedo saber, es en tiempo real la visualización con más operadores justamente de esas cámaras. Después aparecen las imágenes, los compilados, el extracto para la prensa en cuanto a si se siguió el auto y esa cuestión, haciendo el recorrido al revés, pero no como una cuestión preventiva, claro, justamente en la cuestión de las cámaras. El rol debería ser más preventivo que ir a agarrarlo. Está bien, está buenísimo que después lo puedan detener, pero... Es que incluso más allá de la detención, que estaría perfecto, el tema es que, a mi entender, muchas veces lo que terminan usando las cámaras tiene que ver con, bueno, vamos a armar el compilado de cómo fue no ni siquiera la persecución, sino el recorrido que fue haciendo el vehículo, y en ese momento no se pudo marcar, o por ejemplo, vos fíjate, Germán, que hay una cuestión, que cuando hay algún tipo de alerta por parte del Centro de Operación y Monitoreo al 911, en líneas generales tenés una cantidad importante de aprehensiones en flagrancia, con las manos en la masa, en ese momento robando. Es decir, cuando tenés justamente el operador, que justo le tocó en las 16 cámaras que está viendo, pudo hacer la visualización y lo pudo marcar. Ese para mí es un tema interesante. Otro, pero que es para más largo debate, se están cumpliendo 25 años de los foros de seguridad. Digo, la última reforma, la del 98, son 25 años. Es absolutamente personal, cierta visión crítica acerca de, bueno, ¿para qué están hoy? ¿Para qué funcionan? ¿Y de qué manera logran? Por un lado, recabar como corresponde la preocupación de la gente, lógica, que es el objetivo central, pero además de qué manera se logra interactuar, pero para algo concreto, no únicamente para las reuniones o para cuando hay algún tipo de evento, llamar a los titulares de los foros para que participen. Creo que eso tiene que ver con la seguridad democrática, Germán, y además la participación. Cada vehículo, cada patrullero tenía un teléfono celular donde cada vecino podía llamar. Hoy tal vez quedó en desuso, no nos acordamos de esto, pero en cada vehículo tenías un teléfono. Y además yo recuerdo un hecho puntual. A mí me llamaron para hacer una especie de interpelación en el Consejo Deliberante, que por supuesto fui en ese momento, y abrimos el sistema satelital, lo abrimos en el momento y llamamos a esa patrulla desde ese mismo lugar, por requerimiento de los concejales en ese momento. Con lo cual la proximidad con el vecino debería existir de esa manera. La verdad que me parece muy importante de que tener dónde recurrir, porque si no es el hecho consumado, como decía Cristian recién, es ver la cámara para cuando ocurrieron los hechos, o tratar de acercarle algún material de prueba a la justicia para que pueda resolver la problemática. Y la verdad que creo que tiene que actuar la prevención de inmediato. Digamos, si nosotros tenemos la posibilidad de tener todas estas herramientas y ponerla a la seguridad, a disposición de la seguridad, sobre todo la tecnología, y ahora hay muchísimas cosas más que hace 8 años atrás, claramente, ¿no? Bien. Rodolfo, gracias por abordar este tema. No, les agradezco a ustedes y ojalá sirva para poder hacer algún aporte en cualquier instancia que sea, digamos. La idea es constructiva. Cristian, vamos a seguir con este tema en la semana, ¿te parece? ¿Cómo no?